El Señor quiere hablar a nuestros corazones. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. El libro de Éxodo, el libro de la salida. Decirle al que está a tu lado, hay una salida para tu vida. Y esa salida es Cristo. Vio que a veces la gente busca la salida y no la encuentra. Pero nosotros la tenemos, es Cristo. Si tan solo supieran que la salida para todos sus problemas es Cristo, algunos lo buscan, pero a veces se quedan a medio camino. Pero esta salida, que es Cristo, tenemos que todos los días buscar al Señor. Y Él nos dará la salida de las pruebas, de las adversidades, de las luchas. Él es la salida. Vamos a ver aquí lo que el Señor quiere hablarnos en esta historia. Pero cada historia, quiero decirle algo, cada historia bíblica del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, según cada palabra que se ha inspirado por el Espíritu y se ha plasmado en este libro, cada historia refleja nuestra vida cada día. Refleja de cómo el Señor quiere ir transformando a la iglesia y llevando a su pueblo a ser esa iglesia gloriosa que Él va a venir a buscar. Entonces, aún escuche, cada detalle en la Biblia o cada elemento que hay en la Biblia siempre representa algo simbólico para nosotros, que es un aspecto de nuestra vida, que es un aspecto a la cual el Señor quiere hablarnos y quiere mostrarte que por ahí una simple palabra representa algo espiritualmente, un elemento representa algo. Y que eso, porque no hay casualidad en las cosas de Dios. La Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. Del Génesis al Apocalipsis. Y cada palabra, cada historia tiene algo para cada uno de nosotros. Amén. Que refleja, que muestra la condición, que muestra lo que somos. A esa, como dice, cuando nos miramos al espejo, a cara descubierta, es el reflejo que vemos. ¿Cuánto dicen amén? Escuchen, ¿todos lo tienen? Éxodo capítulo 15, versículo 22. Y dice así la palabra del Señor. Él hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. ¿Cómo eran estas aguas? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Toma tu asiento en esta noche. Gloria a Dios. Aquí encontramos muchos elementos que vamos a ir descubriendo por el Espíritu Santo y por la interpretación misma de la Biblia, descubriendo los significados espirituales que representa cada cosa. ¿Cuánto dicen amén? La historia del pueblo de Israel, luego de la salida bajo el cautiverio del faraón y de la tierra de Egipto, podemos ver en el capítulo 14, no vamos a leer, cuando ellos llegaron frente al Mar Rojo. Salieron de Egipto, fueron de camino y enfrente estaba ¿qué? El Mar Rojo. Detrás estaba Egipto y enfrente estaba el Mar Rojo. Y dice la palabra del Señor que Dios le habla a Moisés y les dice que Él iba a endurecer más el corazón del faraón y que Faraón los iba a perseguir, pero que no tuviera temor Moisés ni el pueblo, porque Dios iba a manifestar una vez más otra señal. Iba a manifestar otra señal más poderosa, más gloriosa, aparte de todas las que manifestó con las plagas, mostrando el poder del Señor, mostrando su poder sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vemos ahí que ellos estaban acorralados, enfrente estaba el Mar Rojo y detrás venían los carros del faraón.
Pero el Señor le da la salida. Decía que está a tu lado, Dios siempre va a dar la salida. A veces los creyentes, las personas, ante diferentes situaciones, como pareciera que están acorralados. Y hay momentos que la persona se desespera porque parece que la salida no está pronta a verse. Y entra en desesperación, entra en duda, entra en temor, entra en miedo. Si tan solo tú clamaras a Dios, Dios te mostraría la salida. Dios abriría tus ojos para mostrarte el camino, para mostrarte dónde está la solución. El pueblo de Israel comenzó a alborotarse y comenzó a gritar diciendo: Moisés, Moisés, ahí viene el faraón con su carro y vamos a perecer. Nos hubiésemos quedado en Egipto antes de morir frente al Mar Rojo. Pero Moisés, por orden del Señor, le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, di al pueblo que avance, di al pueblo que camine. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y ahí vemos cuando el mar se abre en dos y el pueblo pasa por lo seco. Dios abrió el Mar Rojo, fue algo glorioso, algo sobrenatural. Que solamente Dios puede hacer esas cosas. Amén. Dios es el creador de todo, de los elementos, de todo lo que ha creado. Amén. Y Él puede utilizar todo porque Él es el dueño, el creador de todo. Amén. Entonces Él abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó por lo seco. Y Dios le dijo algo a Moisés y al pueblo: que los egipcios que ellos vieron durante 400 años nunca más los van a volver a ver. Cuando Dios dice nunca más volverás a ver los enemigos que te han turbado, perturbado, oprimido, en nunca más. En nunca más. Entonces también esto nos muestra que cuando hay un espíritu y el Señor revela y muestra que ese espíritu ya llegó a su fin en la vida de una persona, nunca más ese demonio, nunca más ese espíritu va a venir a atormentar a esa vida, porque llegó el Señor y ante la orden del Señor ese demonio nunca más puede entrar o venir a perturbar tu vida. Apláudate, amigo. Apláudate. Veo que hay personas que siempre, muchas veces son turbadas por espíritu y opresión, y siempre lo mismo. Amén. Va a llegar el momento que Dios va a decir: nunca más esto te va a turbar, nunca más esto te va a perturbar. Pero tú no tienes que abrir puertas. A veces reincide porque el demonio es repetitivo, viene de vuelta. ¿Por qué? Porque hay puertas abiertas. Pero cuando tú cierras la puerta y el Señor vio que tú cerraste la puerta y que el Señor está en tu corazón, Él dice: nunca más, hijo mío, este demonio te va a atormentar. Nunca más, porque yo doy la orden. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Moisés y al pueblo? Nunca más volverán a ver a los egipcios. Nunca más, porque hoy será el día que ustedes verán mi mano poderosa y verán a sus enemigos sepultados bajo el fondo del mar. Amén. ¿Ocurrió o no ocurrió? Claro que ocurrió. Porque si Dios habla y Dios dice, ocurren las cosas. Decía que está a tu lado: cuando Dios habla y cuando Dios dice, las cosas ocurren, las cosas van a pasar. ¿Qué dice la palabra? Dios no es hijo de hombre para mentir y hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice, lo hace. ¿Me va siguiendo? Hasta ahí fue algo extraordinario y glorioso. ¿Qué ocurrió cuando todo el pueblo cruzó el Mar Rojo? Dice que se levantó un cántico de alegría y de liberación. Capítulo 15 dice que Moisés cantó y los hijos de Israel cantaron cánticos a Jehová. ¿Qué hubo? Cánticos. Después de una gran liberación, después de una gran victoria, de saber que el Señor nunca más hará que esos espíritus, esos enemigos te tomen, hay alegría, hay cántico, hay gloria, hay acción de gracia, hay gratitud hacia Dios. Amén. ¿Será que nosotros también estaremos
glorificando a Dios cada vez que el Señor nos habla algo y hay una liberación y hay algo que Dios revela, que Dios muestra al profeta, que muestra por la palabra cuando vienen aquí y todas las cosas? ¿Será que hay gratitud? ¿Será que hay un cántico? ¿Será que hay alegría? Gracias, Señor, porque tú me hablaste. Gracias, Señor, porque esto estaba escondido, pero tú revelaste a tu siervo. Y esto, Señor, nunca más estará viniendo a mi vida, porque ahora sé cuál era el propósito de eso. Pero gracias, Señor, porque tú mostraste a tu servidor y a tu siervo, y por medio de ello tú nos hablaste, y por medio de ello tú nos dijiste que nunca más vendrá ese demonio, nunca más ese espíritu vendrá a mi vida, nunca más, porque hoy definitivamente la puerta se le va a cerrar. ¿A todos dicen amén? Que hubo cántico, alegría. El pueblo alabó, el pueblo cantó, el pueblo celebró. María tomó el pandero junto a todas las mujeres que estaban con María. Dice María, la profetisa, y María comenzó a danzar y a profetizar y a cantar este cántico nuevo. Cuando hay liberación, tiene que haber un cántico en nuestra boca. Cuando hay una gran victoria a lo cual Dios está haciendo en tu vida, tiene que haber alegría, tiene que haber victoria en tu vida. Tiene que haber un cántico que hay en tu boca. A veces vemos a los creyentes que Dios les da tremendas palabras y los creyentes mudos ni glorifican ni alaban, y Dios le está hablando. El que le está hablando es Dios, el que le está hablando es el Todopoderoso, el Creador. Y ante el hablar de Dios, ¿cómo podemos quedar mudos? ¿Cómo podemos quedar insensibles cuando Dios nos habla? No hay ni gloria. Gracias, Señor. Gracias porque tú me hablaste. Gracias, Padre. Yo te alabo, te honro, Señor. Glorifico tu nombre. Amén. Hubo danza, hubo alegría, hubo pandero y hubo palabras a las cuales Dios recibió esos cánticos del pueblo. Amén. Hasta aquí parece que está todo muy bueno y muy lindo, porque Dios manifestó su poder, su gloria, y dijo: nunca más van a ver a sus enemigos. Gloria a Dios. Decía que está a tu lado: nunca más verás a tus enemigos. Hubo alegría, hubo gozo. Pero ahora llega el momento, después de la alegría, del gozo y de ver a sus enemigos sepultados en el fondo de la mar, de emprender partida al lugar donde Dios designó que ellos llegarían. Aquí comienza la vida del creyente. Esto representa el cruce del Mar Rojo, representa el nuevo nacimiento espiritualmente. Porque eso lo dice Hebreos. Todos fueron bautizados cuando pasaron por el Mar Rojo. Eso representa, ¿qué representa? El bautismo. Representa que ellos fueron bautizados. Y ahora emprenden el camino de la fe. Ellos van a emprender ese camino al lugar, ¿a dónde? Encontrar y a llegar a la tierra que Dios había dicho a Moisés que iban a llegar. Claramente que el camino consistía en algo muy importante: obedecer. Decía que está a tu lado, el camino hacia Canaán consistía en obedecer. ¿A quién? A Dios. Aquel que nos liberó. Dios le mostró su mano poderosa liberándolos. ¿Y cómo tiene que ser recíprocamente o devuelto a la persona ante lo que Dios hizo? Obedeciendo a Dios y obedeciendo lo que Dios habla a través de su siervo, que era Moisés. Y vemos aquí ya lo que ocurrió de camino por el desierto. Cuando salieron, ellos dejaron el Mar Rojo, emprendieron su camino y fueron por el desierto de Sur y anduvieron 3 días. Caminaron durante 3 días. Pero en ese caminar durante 3 días, lo que la Biblia nos muestra es que no había agua. Decirle: no había agua. Que no había agua. Nosotros, escuchen, debemos saber algo: que el ser humano o todo ser vivo, si no bebe agua, ¿qué le pasa? Muere. El ser humano, si no bebe de agua, o cualquier animal,
o cualquier ser viviente necesita del agua. Amén. Ellos dicen que caminaron 3 días y sin poder hallar, no encontraron agua, no hallaron agua, no había fuentes de agua, no había pozos de agua, no había un manantial, no había nada para que ellos pudieran parar y beber. Amén. Entonces, de camino, en un momento llegan a un lugar y encuentran un estanque de agua o una fuente de agua, pero estas aguas, cuando ellos, imagínense, 3 días sin beber, y cuando llegan y ven agua, yo me imagino que todos se abalanzaron a tomar el agua. ¿O no es así? ¿Qué pasa cuando usted tiene sed, llega a su casa de un día, no toma agua todo el día? Llega a ver la y se baja 1 litro, 2 litros de agua ahí, sin respirar. Imagínense 3 días sin agua. Se habrán tirado de cabeza todo el pueblo a tomar el agua. ¡Agua! Y cuando beben el agua no era dulce, era amarga. Amén. ¿Cómo era el agua? Amarga. El agua no era un agua en la cual podían ingerir o beber. Esto representa la vida del creyente cuando tiene amargura dentro de su corazón. Amén. ¿Cuántas personas hoy están bebiendo aguas amargas aún estando dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente está ingiriendo aguas amargas? Ellos caminaron por camino al desierto y en ese desierto encontraron el estanque, pero el agua estaba amarga. El agua no era dulce, no podían beber esta agua, porque esta agua era amarga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen, tenemos que entender algo aquí. Primero, el agua representa al Espíritu Santo. Claramente que esta agua no nos representa, esta agua es amarga, pero el agua en sí representa al Espíritu de vida, porque dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dicen amén, el agua representa la vida del Espíritu, el agua representa el Espíritu. Cuando dicen amén, vaya conmigo para que usted vea esto. Por ejemplo, vamos al libro de Apocalipsis. Cuando dicen amén, capítulo 21, verso 6, dice así: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué le dará el Señor? Gratuitamente de la fuente de ¿qué? Del agua de la vida. Esa agua es Dios. Esa agua es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque de Él bebemos. Entonces dicen amén. Él tiene agua para darnos. Él tiene un manantial que brota de Él para darnos a nosotros en esta noche. Pero el agua que ellos bebieron era un agua amarga. Era un agua amarga. Dios iba a manifestar, se iba a revelar, iba a hacer algo. Aquí iba a mostrar una vez más su poder. Pero Dios los probó. Escuchen, la victoria y la alegría duró un tiempo, pero después de 3 días Dios vio el corazón y probó el corazón. Qué bueno es cuando Dios nos habla y comienza a decirnos cosas buenas. Pero ¿qué pasa cuando después de los días viene una prueba de parte de Dios o viene algo que es permitido por Dios? ¿Tendremos el mismo gozo? ¿Tendremos la misma alegría? ¿Cantaremos y glorificaremos a Dios como lo hicimos cuando fuimos libertados? Porque Dios quiere ver qué actitud nosotros tomamos. Dios quería ver cuál era la actitud. Si después del cántico que ellos cantaron, ellos mantenían ese gozo y dependían completamente de Dios. Ellos todavía no estaban entendiendo que si ellos clamaban a Dios, Dios podía hacer algo en esos estanques de aguas amargas. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 22. El siguiente capítulo,
1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Diga conmigo, agua de vida. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De él hay un manantial, hay un río que brota esta agua de vida. Amén. Y el verso 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién dice ven? El Espíritu. ¿Y quién es la esposa? La iglesia, nosotros. Gloria a Dios. Dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa dice ven. ¿Será que tú te estás uniendo al Espíritu y tú, como la esposa, la novia de Cristo, estás bebiendo de las aguas de vida? ¿Será que te estás uniendo para beber de este estanque, de esta fuente de agua de vida? Porque aquí dice que el Espíritu y la esposa son uno y dicen ven. Y Él te dará del agua de vida. ¿Cuántos dicen amén? Decir a quien está a tu lado: ¿será que te estás uniendo al Espíritu? Y tú, como la esposa, como la novia, están diciendo ven. Y vengan y beban el que tiene sed, y beba de esta agua que es gratuita, de esta agua que es de vida, la cual da vida a tu corazón, a tu vida. Entonces las aguas de Mara, dice la Biblia, que eran amargas. Entonces, al beber ellos las aguas, ellos murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés. Claramente, ¿qué culpa tenía Moisés? Ninguna. Pero ellos se levantaron contra el líder, el hombre que eligió Dios para sacarlos de la esclavitud. Y le dijeron: ¿qué vamos a beber? Esta pregunta ¿no te resuena en algún momento en tu vida, cuando hay cosas que te ocurren y hay amarguras en tu vida? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo vamos a salir adelante? ¿Y ahora qué va a pasar en medio de esta situación? ¿Nunca te has preguntado? ¿Nunca has pasado por esas preguntas que te has hecho y has hasta aún hablado cosas que en algún momento también te has arrepentido en hablar y decirlas? ¿Qué vamos a beber? Antes de clamar a Dios, doblar tus rodillas y decir: Señor, ¿por qué esta situación? Veo que hay gente que dice: ¿por qué me pasan las cosas a mí? Si yo soy bueno, si yo no hago mal a nadie, ¿por qué me pasan las cosas a mí? ¿Por qué me hacen las cosas malas a mí? Si yo soy bueno, soy un buen vecino, soy un buen cristiano, no le hago mal a nada a nadie, no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasa todo a mí? ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿O ha dicho eso alguna vez? Bueno, eso es como estar como Israel cuando bebiste aguas amargas. Estás preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a beber? ¿Por qué esta amargura? Cuando dice gloria a Dios. Entonces dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Y Moisés clamó al Señor. ¿Qué hizo Moisés? Decirle: Moisés oró. Aquí te da la clave la Biblia. Aquí la Biblia ya te está mostrando qué es lo que tienes que hacer cuando hay cosas en tu vida que no están saliendo bien. Tienes que orar. No tienes que reprochar, no tienes que decir: ay, ahora qué va a hacer de mí, y ahora el país como está, y ahora los precios como están. Ora al Señor. Busca al Señor. Clama al Señor. Pide al Señor. Pero hay personas que dependen de otras muchas veces. El pueblo tenía que aprender a buscar a Dios. El pueblo tenía que aprender a ellos clamar a Dios y pedirle. Ellos dependían de Moisés. Claro, porque Moisés era la cara visible. Claro, porque Moisés hablaba con Dios. ¿Qué vamos a beber, Moisés? ¿Y ahora? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Nos sacó de Egipto para traernos a este desierto para morirnos de sed? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A todos dicen amén? Amén. ¿Por qué me salen las cosas mal muchas veces? ¿Cuántos se han preguntado? ¿Por qué, Señor, las cosas no cambian? ¿Por qué? Yo me estoy esforzando, estoy queriendo
queriendo hacer lo mejor y ¿por qué no salen las cosas? ¿Por qué sigo así? Antes de preguntar y decir esas cosas que salgan de tu boca como reproches o quejas ante Dios, ¿por qué no oras y le dices, Señor, muéstrame? Padre, ¿por qué? Yo no entiendo, pero yo quiero que tú me muestres, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que me digas, quiero que me reveles por la palabra, por el Espíritu, que me muestres un sueño, una visión, algo para ver por qué. Muéstrame la salida. Moisés clamó y Jehová le mostró. ¿Qué hizo Moisés? ¿Y quién le mostró? Decía que está otro lado, si tú clamas, Dios te va a mostrar. Si tú pides, Dios te va a mostrar. Si tú buscas, Dios va a ser hallado por ti. Amén. Si tú le pides al Señor, Dios te va a dirigir, te va a mostrar, te va a hacer ver las cosas. Te va a hacer ver las cosas que necesitas ser cambiado todavía. Te va a hacer ver las cosas que todavía Dios tiene que pulir en tu corazón, pero tienes que orar, tienes que pedirle al Señor, muéstrame, Señor, qué es lo que no te agrada, qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo para entorpecer o atrasar el ministerio, mi vida espiritual. Mostrarme, Señor, qué es lo que estoy haciendo. Yo sé que si tú, Padre, si yo clamo, tú me vas a mostrar, tú me vas a hablar. Pero es más fácil muchas veces reprochar o es más fácil muchas veces pedir oración. No está mal que pida oración, no quiero que usted confunda esto. No está mal que usted nos pida oración a nosotros, o al profeta, o a los pastores, no está mal. Podemos orar por su vida, pero hay cosas que usted necesita pedirle al Señor para que Dios le direccione. Usted tiene un espíritu, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo conducirá, lo llevará, le mostrará a toda verdad como dice su palabra. Amén. Entonces Moisés clamó ante el pedido, ante la murmuración, ante la queja del pueblo. Amén. Todo lo que es amargura como esto que dice aquí, estas aguas, son consecuencias del pecado. Amén. Son consecuencias. La amargura viene relacionado espiritualmente con la desobediencia. La amargura viene por consecuente con el pecado, con la desobediencia, con el hombre caído, con la parte en la cual el hombre necesitaba ser regenerado. Por eso hay creyentes, por eso dice Hebreo, que no haya en vosotros, que no crezca en vosotros ninguna raíz de amargura, a la cual muchos puedan ser contaminados, que nos cuidemos de que haya raíces amargas que puedan infectar tu vida y que tú puedas ser que también infectes a otro con toda esa amargura que puede brotar de tu boca. Amén. ¿Quieres saber por qué esto ocurrió? ¿Cuál fue el motivo? Amén. ¿De por qué el agua estaba amarga también? Dios se quería glorificar, escuche. Yo creo que el agua estaba amarga porque Dios la amargó en ese momento. Amén. No dice aquí, pero yo creo que el Señor, esa agua la amarga, no porque las aguas estaban amargas, porque era una fuente, era un río. Amén. Sino porque Dios lo estaba probando. Dios estaba probando el corazón, porque luego dice que Dios los estaba probando. Amén. Pero miren lo que dice, por ejemplo, el libro de Jeremías. Vaya conmigo. Para que usted sepa, porque la amargura y todo lo que conlleva esto es producto del pecado del hombre caído, de la desobediencia. La Biblia dice en el libro de Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué males hizo el pueblo? Lo dejaron a él.
Y mire cómo el Señor dice: yo soy la fuente de agua viva. Me dejaron, me abandonaron, porque yo les doy vida. Ellos dejaron la vida, ellos me abandonaron y cavaron cisterna. Quisieron hacer pozos para que agua brote para esos pozos, pero esos pozos no retienen el agua. Esos pozos, en algún momento el agua se va a comenzar a desbordar, porque no es la fuente original a la cual el pueblo debía de beber. Y esto significa cuando los creyentes o cuando las personas buscan métodos alternos y no buscan a Dios realmente, dejan de beber del agua viva y comienzan a cavar cisternas, y todo lo que hagas en la fuerza humana, abandonando a Dios, todo se va a escurrir, todo se va a perder. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jeremías 9. Vayan conmigo. Aquí Dios, escuchen, Dios comenzó a ver el corazón del pueblo, la desobediencia, comenzó a ver la queja, comenzó a ver la falta de temor hacia Dios. Escuche, viendo todas las señales, viendo el mar rojo abrirse. Imagínense, y eso no pasa hoy en día. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, se sana, Dios la sana, Dios la libera, Dios está, y no viene más? Eso está como el pueblo de Israel, viendo los milagros, las señales, las maravillas, siendo sanados en la iglesia, siendo ministrados, siendo liberados, siendo sanados de enfermedades terminales como cáncer, como cualquier enfermedad que no tiene cura. Y la gente, ¿qué hace? La gente vive por los panes y los peces. Recibe porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, pero reciben y se termina lleno. Están como los 10 leprosos que le dijeron: Señor, límpianos. Y el Señor dijo: bueno, vayan, preséntense ante el sacerdote. Y ellos fueron y creyeron a la palabra, y mientras iban de camino fueron limpiados. Pero ¿cuántos volvieron de los 10? Uno solo volvió a dar gloria al Señor, a postrarse y a seguirlo. ¿Y sabe quién era? Era un samaritano. Y el Señor dijo: no me vas a seguir, pero ve y anuncia las maravillas que Dios ha hecho contigo. Ve y predica el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. 9, capítulo 13. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. Y el verso 15. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo. Ajenjo es amargura. Amén. Y les daré a beber aguas de hiel, que también son amargas. ¿Qué les dará de beber? Dijo: aguas de hiel. Pero ¿por qué causa el Señor va a hacer esto? Porque ellos le abandonaron. Porque ellos se fueron tras los dioses, tras los baales. Ofendieron a Dios. Entonces Dios transforma el agua, esa agua de vida que ellos podían tomar, esa agua dulce, ahora les dará de beber agua como hiel, con ajenjo, amargas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dijo: amigo, yo no quiero aguas amargas. Yo a partir de hoy quiero comenzar a beber aguas dulces, aguas que proceden de Dios y de su Espíritu. Esa agua de vida que Él me da gratuitamente, que si voy a Él me la va a dar, y si voy a Él voy a beber en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Volvamos a Éxodo. Entonces aquí vemos
amén, que Moisés clamó y Jehová, ¿qué hizo? Le mostró. Dios le mostró algo y le mostró un árbol. ¿Qué le mostró? Un árbol. Y le dijo que lo echara en las aguas. Le dijo que lo echara en las aguas. ¿Y qué pasó cuando el árbol cayó en las aguas? Se endulzaron. Se endulzaron. Esas aguas cambiaron su sabor de amargo a dulce. El árbol representa a Cristo. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice que al que venciere, Dios le dará de comer del árbol de la vida. A una de las iglesias, si no me equivoco, creo que es a Esmirna, dice que Él le dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ese árbol, ese pedazo de árbol que Dios le mostró es una representación de Cristo. Es Cristo entrando a esas aguas. Esas aguas amargas representan el pecado. Esas aguas amargas representan toda la suciedad. Representa todo lo pecaminoso. Representa la humanidad como está con amargura. Pero cuando Cristo entró en contacto con el agua amarga, cambió el sabor. Dios cambia tu vida cuando Él entra en tu corazón, cuando Él entra, la amargura que estabas bebiendo será transformada en dulzura cuando Cristo entra en contacto en tu espíritu. Aplauda al que vive en esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice que echó ese árbol, ese pedazo de árbol, y las aguas cambiaron de amarga a dulces. Amén. ¿Será que en esta noche hoy el Señor quiere venir a nosotros para quitar toda amargura? ¿Será que en esta noche Él viene como agua viva, como agua dulce y quiere entrar en tu corazón y quiere estar en contacto contigo para quitar esa amargura, ese sabor amargo que hay en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón, que te ha llevado a retroceder, que te ha llevado a menguar y estás bebiendo amargura, sino del agua de vida y gratuitamente que Él te quiere dar? ¿Será que Él quiere endulzar tu vida para que no haya más esas palabras que digan como ellos dijeron, ¿qué vamos a beber? Y que tú puedas decir, Señor, gracias te doy por esta prueba. Gracias te doy por esta adversidad. Gracias porque, Padre, tú, Padre, nos pruebas, pero también nos das la salida. Tú nos metes en el desierto, pero también nos das la victoria, Señor. Y en medio del desierto, como ellos hicieron en un tiempo atrás, que haya cántico, que haya gozo, que haya gratitud, alabanza a Dios, y que no haya palabras que luego que pase el gozo, la victoria, haya palabras reprochando a Dios. Hoy Dios quiere endulzar tu vida. Hoy quiere venir esa agua viva a tu corazón. Hoy Dios quiere venir como agua viva para que bebas en esta noche. Amén. Zacarías capítulo 14. Mire lo que dice el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 8. Esto está hablando del Señor, que van a venir los tiempos que del Señor va a pasar algo, y dice así: acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Qué van a salir de Jerusalén? Digo amigo, del Señor salen estas aguas vivas. A mitad de ella hacia el mar oriental y a la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En aquel tiempo de Jerusalén saldrán aguas vivas. Y esta visión va acompañada y va unida a la visión de Ezequiel 47, cuando habla de las aguas saluríferas, que aquellos que tengan contacto con esas aguas y que entren a esas aguas vivirán. Los peces que entraban a esas aguas vivían. Todo lo que tenía contacto con esa agua vivía, había vida. ¿Qué es esta agua? Es el Cristo de gloria, es el Señor, es el Espíritu. Aquel que se une al Señor tiene vida. Aquel que está unido con el Señor tiene esa fuente a la cual puede acceder. ¿A todos dicen amén en eso? Juan capítulo 4, vaya conmigo rápido. Capítulo 4, verso 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le dijo a esta mujer? Dame de beber. Esto le dijo el Señor. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Y él te daría no agua de este pozo, sino un agua viva. Y esta agua viva, porque la mujer le dijo, pero tú no tienes de dónde sacar esta agua, porque no hay otro pozo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y responde Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera. Por eso, escuche, cuando usted no bebe del agua de vida y cuando un creyente no está en el Espíritu, no está bebiendo del verdadero agua. Cuando un creyente vive más en la carne que en el Espíritu, no está bebiendo del agua de vida. Y siempre va a tener sed. Y siempre va a andar a medias. Y siempre va a andar como el pueblo de Israel, reprochando, cuestionando. Pero aquel que bebe del agua de vida, como le dijo el Señor a esta samaritana, si tú bebes de esta agua de vida, esta agua que yo te doy, le dijo, esta agua a la cual cualquiera puede venir a beber, si me pide, yo le daré de esta agua. Dice el verso 14, jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua hará que ese creyente, hará que esa persona tenga vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Jesús no le dijo solamente que tiene que creer. Creer es el paso para comenzar a beber de esta agua. Creer es el paso para comenzar a ir a la fuente, sino que esta fuente o esta agua que nosotros bebemos se tiene que transformar algo en nuestro interior. ¿En qué? Si nosotros bebemos de esta agua continuamente, va a haber algo que va a pasar en tu interior y en mi interior. En algo esto se va a convertir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto lo podemos comprobar bíblicamente, que cuando nosotros bebemos del agua de vida, se va a convertir en un caudal. Amén. Que no va a parar. A medida que más bebemos, esta agua va entrando y esta agua se convierte en un caudal. Porque dice que va a saltar, es un agua que fluye, que fluye, que fluye, que fluye, que fluye y que no para. Amén. Gloria a Dios.
Que no hay un parate, sino que hay un fluir continuo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que en su vida haya un fluir continuo? ¿Cuántos quieren que en su vida haya un fluir constante y que no haya cosas que detengan ese fluir? Que haya un continuo fluir espiritual. Si nosotros más bebemos de las aguas, más vamos a Dios, vamos a beber. Y la Biblia lo puede comprobar, que lo voy a comprobar bíblicamente, en qué se transforma esto en nosotros. Juan capítulo 7. Versículo 38, versículo 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A medida que vamos bebiendo del Señor más y más y más y más, esto se convierte en un río de agua viva que fluye. Amén. Y esta agua es el fluir del Señor en nosotros, es la presencia del Señor. Pero tienes que ir. Tienes que venir con sed a la presencia de Dios. Tienes que venir con necesidad ante la presencia de Dios. Todo lo contrario a Mara, que Mara representa todo lo que procede de la naturaleza, del pecado, de la desobediencia. Si estás bebiendo aguas amargas, pregúntate por qué las aguas amargas que muchas veces bebes. Porque hay dolor, porque hay eso, porque abandonaste a Dios, dejaste las cosas de Dios. Entonces la vida te traerá sabor amargo, va a haber dolor, va a haber amargura, va a haber un sabor en tu boca espiritualmente, que nada te va a saciar ni nada te va a llevar, sino que más dolor y más sufrimiento y más amargura. ¿Tú quieres eso o quieres el agua esta que fluye, que es un agua viva? Que es un agua dulce, que es un agua que brota para vida eterna, que es un agua que no para, que es un agua que es como río, que fluye, que fluye, que fluye, que fluye, que va fluyendo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dile al Señor: Señor, hoy cambia las aguas amargas por aguas dulces en mi vida. Cuando tú desobedeces a Dios, te revela, no obedeces la visión, la palabra, estás bebiendo aguas amargas, no estás bebiendo agua dulce. Cuando los cristianos no obedecen a Dios, lo que están bebiendo son aguas amargas en realidad. Porque todo aquel que obedece bebe del agua verdadera, del agua dulce, que es Cristo, porque Cristo fue obediente a su Padre. Pero cuando desobedecemos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos como el pueblo de Israel, estamos en un desierto y encontramos, parece agua, que está la solución, está la salida, pero cuando vamos a beber esta amarga. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos rendido. ¿Por qué? Porque no nos hemos humillado. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido delante de Dios: Señor, perdóname, no quiero beber estas aguas. Amén. Todo lo contrario, tenía que haber eso ante el pueblo, pero hubo queja, hubo reproche ante Moisés. Pero Dios dio la salida. Hoy Dios te da la salida. Dios te dice: ¿tú quieres seguir bebiendo aguas amargas? ¿Tú quieres seguir en esa condición bebiendo amargura? ¿O quieres que a partir de hoy las aguas sean cambiadas a aguas dulces? Amén. En tu vida? Santiago capítulo 3, vaya rápido conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Santiago capítulo 3, verso 11. ¿Qué clase de fuente eres y qué clase de agua estás bebiendo? Es lo que vas a dar. Si estás con agua amarga o salada, es lo que va a destilar tu vida espiritual. Y contrario es al agua amarga o salada, el agua dulce o el agua de vida. Dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o agua amarga? ¿Puede de una misma canilla salir agua dulce y agua salada? No, es una o la otra. No puede salir ambas.
Decía que está a tu lado, ¿qué agua estás dando? ¿Dulce o salada? ¿Qué sale de tu canilla? ¿Qué sale de ti? ¿Dulzura? Que la dulzura está relacionado todo con lo que es del Señor. ¿O amargura? Que está todo relacionado con el viejo hombre, con la naturaleza caída, con el pecado y con todas esas cosas. Verso 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué clase de fuente eres? Yo te diré qué clase de fuente eres según lo que estás bebiendo. Si estás bebiendo aguas amargas, es lo que va a salir de ti. El agua amarga manifiesta el enojo, manifiesta la ira, manifiesta la carnalidad, manifiesta la desobediencia, la falta de sujeción, no quiere obedecer. Pero el agua dulce manifiesta el sometimiento, la obediencia, la entrega, el compromiso, la búsqueda. Estoy dando esa agua. Estoy fluyendo en esa agua dulce porque estoy bebiendo, estoy yendo a esa fuente. Entonces sale de mí eso, sale de mi corazón eso, sale de mi boca eso, sale de mi labio esa dulzura, esas palabras dulces que glorifican, que alaban, que aman al pueblo, que aman a mis hermanos. Pero si sale agua amarga es porque hay áreas de tu vida que están en amargura. Pero Dios quiere cambiar eso en esta noche para nosotros. Hoy quiere venir ese árbol, hoy quiere venir Cristo como árbol de vida, hoy quiere unirse a ti, hoy quiere caer, quiere echarse ahí en esas aguas como Moisés le dijo, echa este árbol, y ahí lo echó y las aguas cambiaron. Pero miren qué tremendo, porque Dios le mostró la solución, le mostró la salida, le mostró cómo las aguas iban a cambiar. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que oró. Y cuando oramos, Dios nos va a mostrar, mira, te va a decir, hijo, no me agrada esto, hiciste mal esto, por eso estás en amargura, estás en dolor, estás así como estás. Si tú le clamas, Dios te va a mostrar, te va a decir. Y Él va a venir como árbol de vida, a impulsar tu vida. Vas a ir a la fuente de vida y a beber de esas aguas. ¿Cuántos dicen amén? Las aguas se endulzaron. Y escuchen, allí les dio estatutos, ordenanza y allí los probó. ¿Qué hizo Dios? Los probó y le dio sus leyes, sus estatutos. Le dijo algunas cosas que les tenía que decir, pero los probó. Dios prueba a los creyentes. Dios quiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Si amamos a Dios realmente, cuando venga la hora de la prueba, vamos a ver si amamos a Dios realmente. Cuando venga la exhortación, vamos a ver si amamos a Dios, sí o no, es verdad o no es verdad. Cuando venga la exhortación, cuando venga lo que Dios te tenga que decir, a ver cuál es la reacción, de ellos. Se quejaron, murmuraron. Amén, gloria a Dios. Y Dios no quiere eso, que nosotros tengamos esa tendencia del hombre caído. Nuestra tendencia tiene que ser la humildad, la sujeción, la entrega. Y mientras nosotros más vamos recibiendo, Dios nos va hablando más. Porque Dios les habló, les dio estatutos, ordenanzas y los probó allí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay situaciones cotidianas en la vida que te llevan a beber de estas aguas amargas. A veces algunas luchas que tú vives te hacen llevar a beber estas aguas. ¿En qué? La queja. Tienes una lucha y te comienzas a quejar. Tienes una prueba y comienzas a desesperarte. ¿Y qué estás bebiendo? ¿Agua dulce o no agua amarga? Esa agua no es dulce, es amarga. Porque te trae ¿qué? Desesperación. Te trae ¿qué? Angustia. Te preocupas.
Y esa agua no era dulce, la que tienes que beber, es la agua amarga que estás bebiendo. Por eso cada vez te entristece más o hay tristeza en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás bebiendo de esas aguas. Cuando viene una mala noticia, te pones mal, te entristece, estás bebiendo agua amarga antes que ir a humillarte y decir: Señor, no permita que esta situación me desborde, me entristezca, me haga detener. No, Señor, te doy gracias. Padre, yo sé que la salida está pronta. Sé que tú, Señor, estás en control. Sé que tú, Padre, vas delante mío. Sé que tú, Señor, bebo de ti. Voy a ti, que eres mi fuente. Bebo de ti en esta noche, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cristo es ese árbol de vida. Pero también el árbol tiene también otra representación. No es simplemente Cristo. Aquí en este capítulo es Cristo este árbol de vida. Porque solamente Él puede cambiar lo amargo a lo dulce. Solo Él. Nosotros humanamente no podemos. Nosotros no podemos. Él es el que nos cambia. Él es el que puede cambiar esa situación cuando entra en contacto con nosotros. Pero también el árbol en la Biblia representa al hombre, representa a cada creyente. ¿Y cómo lo representa? Vaya conmigo para que usted vea Lucas 6:43. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Capítulo 6. ¿No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen corazón, del tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la Biblia luego dice que por los frutos los conoceréis. Y la Biblia dice en el libro de Salmos que somos comparados como esos árboles que estamos plantados junto a las corrientes de las aguas. Y que si ese árbol está junto a las corrientes de las aguas, va a absorber del agua y va a dar su fruto en su determinado tiempo. Y su hoja no va a caer, sino que va a dar su fruto porque está cerca de las aguas, está cerca del Señor. Como árbol que somos en un sentido espiritual, figuradamente, esos árboles somos nosotros que debemos de dar esos frutos al estar a las orillas de las corrientes de las aguas, al estar cerca del agua de vida, daremos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Lucas 3:9, en el capítulo 3. Dice así: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿dónde? En el fuego. Dios mío, está el hacha puesta. Dice Señor, ven con tu hacha en esta noche. Ven con tu hacha, Padre. El hacha está puesta ahí. Como árbol estás dando fruto. ¿Cuáles son tus frutos? Si no estás dando frutos, bueno, entonces está el hacha puesta en la raíz. Hoy el Señor va a podar. Hoy el Señor va a cortar. Hoy el Señor va a sacar. Para que puedas dar fruto, como dice en el libro de Juan 15. Amén. Te va a podar. Te tiene que podar en esta noche. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios 3:18, vamos a otra explicación. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno.
Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Está hablando de la sabiduría, está hablando de Cristo. Porque la sabiduría no es un conocimiento. ¿Se acuerdan de esa palabra que dijo el pastor? La sabiduría no es un conocimiento, es una persona, es Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría. Y el otro día cuando yo escuchaba ese mensaje, vio que dice en Santiago: el que está falto de sabiduría, pídale, y Él le dará. Pero no es que estamos pidiendo un conocimiento, una información, estamos pidiendo a Cristo, que Cristo sea nuestra sabiduría. Amén. Estamos pidiendo que Cristo sea nuestra sabiduría. Y si Cristo es nuestra sabiduría, entonces en Él encontraremos todas las respuestas, porque Él es el sabio de todos los sabios. Proverbio 11, verso 30, ahí, conmigo. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto de vida del justo es árbol. Ese justo da esos buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, 15, Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Está hablando de la boca, del hablar, de tus palabras. Si tú eres un creyente, que eres un árbol y estás dando buenos frutos, tu hablar será diferente. Tu hablar será un hablar de vida, que edifica a los oyentes, que bendiga a los oyentes. Pero si ese creyente es un árbol, es, como dice aquí, mala perversidad de ella, que de la lengua, de la boca, es quebrantamiento de espíritu. Y habla del fruto, en Gálatas habla del fruto de la carne y el fruto del espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos nuevamente a Éxodo. En esta noche el Señor quiere cambiar esas aguas amargas. En esta noche esas aguas de Mara no las vas a beber más. No vas a beber más esas aguas de Mara a partir de hoy. Y le dice en el verso 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y tienes oído a su mandamiento, y obedecieres todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios le está diciendo: si ustedes me obedecen, yo no voy a enviar las enfermedades que les envié a los egipcios. Dios está dando una advertencia. Está diciendo: si ustedes son fieles a mí, nada les pasará. Pero si ustedes me desobedecen, si ustedes no obedecen a lo que yo les estoy hablando, yo no voy a hacer diferencia entre un egipcio rebelde y un israelita rebelde. Tendré que castigar a ambos, sea del pueblo extranjero o sea del mismo pueblo mío. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué es lo que Dios quería? Era la obediencia. Y Dios está diciendo esto: si ustedes, sus oídos están atentos a mi voz, están atentos a mis palabras, todo lo que ustedes vieron que yo hice a los egipcios, a ustedes no les llegará. A ustedes no les vendrá. A ustedes no les tocará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántas personas, hermanos, que están lejos de Dios están enfermos muchas veces? Y Dios tiene que mandar una enfermedad para que recapaciten y se vuelvan a Dios. A veces Dios tiene que tratar así con mucha gente. Dios tiene que enviar una enfermedad para que, para muerte no, para que sean sacudidos por Dios y digan: no, Señor, nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti. Por la desobediencia, por abandonar a Dios, habiendo conocido, habiendo gustado del don celestial, como dijo Pablo, habiendo experimentado a Dios, han dejado a Dios y las consecuencias son terribles.
Las consecuencias son trágicas. Así que ustedes, si usted tiene un familiar que es apartado, ore, que le pidan a Dios que tenga misericordia. Amén. Y ore diciéndole: Señor, lo que tengas que hacer, hazlo. Si lo tienes que zarandear, si lo tienes que llevar al hospital, para salvarlo, hacelo. Yo voy a aceptar tu voluntad de todo lo que tenga que pasar o tenga que venir. No te entristezcas cuando pase algo así. No te pongas mal. Porque yo sé que las personas muchas veces se ponen mal cuando pasan estas cosas, pero no entienden que Dios está tratando. No entienden que Dios está haciendo eso para que se salven. Dios está haciendo eso para que se vuelvan y entren en conciencia. Pero a veces el ser humano quiere ser más bueno que Dios. Dios no, por favor. Dios no, por favor. Y Dios dice: sí, aunque tú me ores, yo lo voy a hacer. Porque es de la única manera que van a entender. Es de la única manera que se van a volver a mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no es que Dios es malo. No es malo. Es bueno. Amén. Gloria a Dios. Porque Él no quiere la perdición de esa alma. Él no quiere que esa alma se pierda en el infierno. Él no quiere que ese creyente termine mal. Quiere que ese creyente se arrepienta y se vuelva a Dios. Amén. Levanta tu mano en esta noche. Gloria a Dios. Dile al Señor: Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia de mis seres queridos. Decirle al Señor en esta simple oración: Señor, yo acepto tu voluntad en todo. En todo lo que tú tengas que hacer, Señor, acepto tu voluntad. Como tengas que tratar, trata, Señor, hazlo como tú quieras. Señor, ¿usted está viendo lo que está pasando en Israel? ¿Está viendo cómo Dios está enjuiciando a Israel y está tratando con Israel? ¿Saben por qué todo eso? Porque ellos rechazaron a su Mesías. Hoy yo creo que compartí un video con algunos hermanos y les mostré de alguien que estaba dando una breve predicación hablando de lo que está ocurriendo en Israel. Y para Israel, celebrar la fiesta que Dios estableció, como la fiesta de Sukkot, que son la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de la palabra del Señor, que ellos ese día, escuchen, ese día que fue atentado, ellos tendrían que haber estado, según la parte religiosa de ellos, tendrán que estar todos reunidos en sus casas buscando a Dios y pidiendo perdón a Dios. Pero vemos que una gran parte del pueblo de Israel, que hizo, se fue al desierto a celebrar en una fiesta. Y en medio de esa fiesta, no sé si usted vio el video, había un Buda, había una estatua. Y mientras todos estaban bailando, mientras todos estaban hasta en ropa interior, danzando, un libertinaje, y uno dice: uy, Jerusalén, la nación santa. En Jerusalén hay mucha más perversidad que en otras ciudades, aunque usted no lo crea. ¿Qué pasó? Mientras ellos estaban bailando y estaban en esa fiesta, mientras tendrían que haber estado ¿dónde? En su casa, orando y pidiendo la misericordia a Jehová, perdón, un gran porcentaje de judíos estaba celebrando, estaba danzando, y había una estatua, había ahí una imagen, un Buda, como un Buda, un hindú. Y todos ahí bailando, y detrás se muestra este predicador, decía: miren, de atrás esos puntitos negros, los parapentes, los terroristas viniendo, y ellos sin estar apercibidos que estaban viniendo terroristas, y cuando cayeron todos los comenzaron a matar uno a uno. Entonces la ira de Dios viene, y eso el predicador decía: esto está pasando como pasó cuando Moisés bajó y ellos levantaron el becerro de oro. ¿Qué pasó? ¿No vino el juicio de Dios? Se abrió la tierra y murieron un montón. ¿Usted cree que Dios no castiga el pecado, la desobediencia, más conociendo a Dios? ¿Usted cree que Dios nos castiga esas cosas? Sí. Dios te ama, sí que te ama. Pero a veces también tiene que disciplinar. Y mire, ellos son el pueblo de Dios, supuestamente.
pero lo rechazaron al Señor. Entonces Dios tiene, aquí no importa que sea judío, que sea, no, Dios es un Dios santo. Y Dios va a hacer justicia. En su justicia Dios va a castigar. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso dice, si ustedes oyeren atentamente mi voz y guardan mi palabra, Dios está diciendo, si ustedes me obedecen, yo no voy a mandar las plagas que mandé a Egipto. Yo los voy a guardar, yo los voy a sanar, yo estaré con ustedes. Pero estos mensajes que hoy nosotros estamos hablando, muchas iglesias no lo predican. Sea realista y vamos a la verdad, vamos a decir la verdad. No lo predican, ¿por qué? Porque solo te predican de un Dios de amor, de misericordia. Pero no te hablan de un Dios, que Dios es justo. Que Dios no quiere compartir nuestras vidas con el pecado, no quiere compartir esas cosas en tu vida. Quiere erradicarlas, sacarlas, quiere transformarte, quiere limpiarte. ¿Cuántos dicen amén? El agua no solamente es para la subsistencia vital de nosotros, sino que el agua de Dios es para la purificación. Porque el agua es para adquirir, para que nosotros bebamos, ¿no? Pero también para que usamos el agua, para todas las cosas, para lavar la ropa, para bañarnos, ¿no? En el Espíritu, ¿qué significa esto? El agua, el Espíritu nos quiere lavar, nos quiere limpiar, quiere sacar la inmundicia. Al mismo tiempo que bebemos de las aguas, al mismo tiempo Él nos va purificando también. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Escuchen. Efesios 5:26. Vaya conmigo. Gloria. 5:26. Para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Habiéndola qué? Purificado por el lavamiento del agua, del Espíritu. A fin de presentar, escuche, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El agua es para la limpieza, para la purificación. El agua no es simplemente para que tomemos. Esta agua que nosotros bebemos también nos va purificando, nos va saciando pero nos va limpiando, nos va saciando pero nos va limpiando. Y luego dice en Hebreos, vaya, último versículo aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10. Verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura. Esa agua pura es Cristo. Esa agua que está siendo derramada sobre nosotros, que queremos ser limpiados y santificados, es Cristo, es su presencia, es su Espíritu. Pero tiene que haber un acercamiento. Nosotros debemos y nosotros deseamos, si nosotros deseamos ser limpiados, Él nos va a limpiar. Por eso dice en Apocalipsis, el que se limpie, el que se purifique, purifíquese más, límpiese más. Y el que sea inmundo, sea más inmundo. ¿Usted quiere ser más limpio? Levanta tu mano y conmigo, Señor, ven a limpiarme. Ven a purificarme, Señor. Ven, Señor, con tu agua en esta noche. Ven, Señor, a lavarme con esa agua limpia, con esa agua pura. Ven a quitar todo polvo, ven a quitar toda arruga, toda mancha en mi vestido. Ven a lavarme, Señor. Y del cuerpo de Cristo, de su costado, cuando la lanza fue, que atravesó el costado de Cristo, salió agua y salió sangre. La redención, el perdón de los pecados y el lavamiento.
para la purificación de la iglesia, de los creyentes. Debemos de beber de esta agua de vida. Y por último, el último versículo. ¿Qué hizo Dios? Diga conmigo, endulzó las aguas. Dios probó una vez más su poder. Dios probó una vez más que Él amaba a su pueblo. Dios probó una vez más que no tiene que haber queja ante el pueblo, ante Dios, sino que tiene que haber búsqueda, oración. Y sabes que cuando Dios nos bendice y obedecemos, Dios nos bendice en abundancia. Dios nos da abundantemente. ¿Cuánto creen eso? Porque la Biblia dice que luego que bebieron de esas aguas dulces, siguieron su marcha. Y llegaron a un lugar, mire cómo es Dios. Ellos se encontraron solamente un estanque, o una fuente de agua amarga que ahí Dios mostró su poder. Bebieron, saciaron su sed. Y Dios los hizo que siguiesen el camino. Y llegaron a otro lugar que se llamaba Elim. Estaban en sur. Era un lugar, era el desierto. Pero ahora llegaron a otro lugar llamado Elim. Y en Elim era todo lo contrario a sur. En sur había solamente una fuente de agua amarga. Pero en Elim había otra cosa que nos estaba esperando. A veces el creyente piensa o cree, las personas, las iglesias, los hermanos creen que ante la situación que está viviendo muchas veces no va a cambiar, o va a tardar mucho en cambiar, o no hay salida, o no hay respuesta. Pero Dios tiene la respuesta para todos. Y cuando ellos, aún Dios mostrando su misericordia, su amor, y bebieron de estas aguas dulces, Dios les tenía preparado otro lugar reservado. Y dice que en Elim, ¿qué había? 12 fuentes de agua. Escuche, había una fuente de agua para cada tribu. Había una fuente de agua para cada tribu de Israel. No había solamente una fuente, había 12 fuentes. Una para cada pueblo, una para cada tribu. Y no solamente había 12 fuentes de agua, sino que había palmeras, 70 palmeras. Y allí, en ese lugar que Dios preparó para su pueblo, ahí ellos acamparon. Dios te quiere llevar a manantiales de agua viva. Dios te quiere llevar a lugares delicados, que es en el Espíritu, que es en el Señor, porque dice el Salmo 23 que Él es nuestro pastor y Él nos va a pastorear y nos llevará fuente a aguas de reposo. Él nos va a llevar a lugares donde vamos a descansar. Él nos va a llevar a lugares seguros donde nosotros podamos recibir todo lo que Él nos quiere suministrar. Pero esto, donde está eso, está en el Espíritu, está en Cristo, está en el Señor. Solamente tú no tienes que ir a un lugar, a un buen paisaje, tienes que ir dentro de ti al Espíritu y conectarte con el Espíritu para estar en ese lugar de descanso, de paz, donde Dios te lo da. Amén. Y la Biblia nos muestra que las palmeras son representadas también con los creyentes, porque dice que el justo crecerá como la palmera. Salmo 92. Crecerá como cedro en el Líbano. Y cuando usted ve la característica de las palmeras tienen raíces bien profundas. Muy profundas son las raíces. Aquí está representando esta fuente, está representando al Señor como fuente de vida, y las palmeras están representando a los creyentes fundados como palmeras, con raíces profundas, absorbiendo de las aguas para crecer.
fuertes. Y usted vio cuando hay esos huracanes o esas tormentas tropicales allí en los países de Costa Rica, allí de Hawái, que dice que vienen las palmeras, se doblan, llega su copa al suelo, pero no se quiebran, porque es tan fuerte las raíces que tiene y tan profundas que no se rompen. Así tenemos que ser nosotros, de raíces profundas. Así tienes que ser tú, como esas raíces. ¿Dónde lo llevó Dios? A Elín. En Elín había 12 estanques de agua. En Elín había 12 fuentes de agua. Y había 70 palmeras. Y ahí acamparon, dice el Señor. Y esto es tremendo. Esto cuando yo leí el último versículo, que es en el libro de Juan, dice, escuchen, que cuando Jesús iba a entrar montado en un burrito, dice que esa entrada triunfal, la gente echaba hojas de palmera. Juan, vamos. Libro de Juan. 12, verso 13. Tomaron las ramas de las palmeras y salieron a recibirle. Y esas ramas de palmera eran echadas. Si usted vio la serie de Jesús, alguna película, usted vio que el pueblo echaba esas ramas de palmera donde, al suelo. Eso representa la humillación, la inclinación, la reverencia, porque el que estaba entrando montado en ese burrito era el Señor. Esos son los creyentes que reconocen al Rey de Gloria cuando viene. Esos son los creyentes que reconocen cuando el Señor viene y entra a un lugar. Esas palmeras, esas hojas representan a esos creyentes, porque somos comparados como las palmeras. El justo va a florecer como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Entonces las personas, los creyentes, esas personas recibían y echaban esas hojas de palmera y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aplauda al que vive en esta noche. Dios está hablando hasta en este último versículo que parece, bueno, son 12 fuentes la palmera, pero ¿cuánto significado hay? Esa fuente es Cristo. Esa palmera somos nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios que está ahí, que está nutriendo. Por eso había muchas palmeras, porque esas palmeras absorbían de esas 12 fuentes de agua. Y cuando nosotros vamos a las aguas de vida, vamos a crecer. Cuando nosotros bebemos de las aguas de vida, creceremos, avanzaremos. En esta noche se va a acabar esa agua amarga. Cierra tus ojos ahí donde estás. En esta noche las aguas amargas se van a terminar en tu corazón. Esa amargura que estuvo invadiendo tu corazón, esa amargura que estuvo invadiendo tu vida durante tanto tiempo, esa amargura que estuvo viniendo continuamente por situaciones que estás viviendo, sea familiar, matrimonial, no estás bebiendo de las aguas de vida, esas aguas no son dulces, sino que estaban siendo amargas. Pero en esta noche, hoy viene el Señor, en esta noche el Señor, como árbol de vida que es, entrará en contacto con tu espíritu, entrará en contacto contigo para endulzar, entrará en contacto contigo en esta noche para que las cosas comiencen a cambiar y ese sabor amargo que estabas teniendo en tu alma, en tu corazón, comience a cambiar en una dulzura por el Espíritu Santo.